Miren, hermanos, lo que me han traído los hermanos de Australia. ¿Qué les parece? Un sombrero de piel de canguro y de cocodrilo. Los dientes no sé de qué son. De, ¿De cocodrilo también? Bueno, cuidado cuando me ponga el sombrero, ¿eh? Que muerdo. Cocodrilo Manolo. Muy bien. Hay también una señora de la cual he oído hablar mucho, pero que he tenido la oportunidad y el privilegio de conocerla esta tarde por primera vez. Y es una señora de aquí del barrio, vecina, que nos visita también por primera vez y creo que lleva un tiempito, no sé cuánto, viendo los devocionales. Repítame otra vez el nombre, disculpe. Dígalo bien fuerte. Duri. Le estamos muy agradecidos por tenerla esta tarde con nosotros por primera vez. Espero que no sea la última. Que Dios le bendiga. Le damos un aplauso también a usted de bienvenida y le regalamos una Biblia también para usted. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gracias. Siempre las personas que vienen por primera vez, si no tienen Biblia, nos gusta obsequiarle una. Bueno, me imagino que ustedes tendrán, ¿verdad? Si no tienen, ahí tenemos para ustedes. Vale, perfecto. Hermanos, el Señor me ha permitido publicar un nuevo libro. Y todo este material se publica para bendecir al pueblo de Dios. Absolutamente todo el material que hemos publicado hasta ahora, que son ya, me parece que son 7 libros, la idea, el objetivo es proporcionar material a las iglesias, a los grupos pequeños, a las reuniones hogareñas, a los grupos de jóvenes, en fin, en general al pueblo de Dios, para que tengan material, para que puedan desarrollarse y madurar y crecer como creyentes. Este último libro, que ya he traído algunos ejemplares por si alguien después está interesado, se llama Isaías. No es un libro que comenta todos y cada uno de los versículos y capítulos del libro de Isaías. Toco algunas cosas de ese libro y creo que también puede ser muy interesante tenerlo en nuestras bibliotecas para crecer y conocer y prepararnos mejor para servir al Señor. Así que los que están interesados no hace falta que lo pidan por Amazon, así se ahorran el dinero del envío y lo tienen aquí en la iglesia. Después se hablan con nuestra hermana Margarita. Vamos a orar un momentito al Señor. Cierren sus ojos, por favor, y pedimos la bendición de Dios para esta palabra que quisiera compartir con todos los presentes y con todos los hermanos que sabemos que alrededor del mundo estarán conectados en este momento y que después también lo verán. Oramos, Señor, para que tú nos dirijas y nos des sabiduría de lo alto. Dependemos de ti completamente, Señor. Queremos aprender, somos un pueblo hambriento y sediento. Tú has puesto en nuestro corazón el anhelo de servirte, de prepararnos. Y por eso te pedimos que nos des sabiduría para exponer la palabra, Señor, y también el anhelo y el deseo de poner en práctica esta palabra. Que nos ayude, Señor, a conocerte, a servirte mejor, Padre. Quita de nosotros cualquier obstáculo que nos pueda distraer en este momento y que esta palabra que va a ser expuesta, Señor, caiga en buena tierra y sea de bendición para tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Hay dos palabras, de hecho así se titula el mensaje de hoy, por si después lo quieren volver a escuchar, está ahí en nuestro canal de YouTube. Una es la palabra existencia y otra es la palabra esencia. Aparentemente parece lo mismo, de hecho a lo largo de la historia los filósofos no se han puesto de acuerdo qué es primero, si la esencia o la existencia o viceversa. Pero yo quisiera que en esta tarde todos y cada uno de los que vamos a escuchar esta palabra, pues tengamos bien claro a qué nos estamos refiriendo, porque de esto, directa o indirectamente, habla mucho la Biblia. Y a mí me gustaría que todos los que vamos a escuchar esta palabra tuviéramos bien claro estos dos conceptos. Yo creo que sería absurdo por nuestra parte tener que dedicar unos minutos o un tiempo en esta tarde a tratar de presentar argumentos acerca de la existencia de Dios. Yo creo que todos los presentes y todos los que están escuchándonos en sus hogares tenemos ya bien claro a estas alturas de la vida que nuestro Dios es un Dios real, que existe, que no fue creado por otro Dios mayor que Él, sino es un Dios autosuficiente, es un Dios eterno, un Dios que está por encima de todo cuanto Él ha creado. Y hasta tal punto la Biblia da por hecho de que Dios existe sí o sí, que desde el primer versículo de la Biblia ya encontramos que la Biblia no pretende en ningún momento presentar argumentos para demostrar que Él existe, sino que ya lo da por hecho. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto.
El famoso filósofo griego llamado Aristóteles, el príncipe de los filósofos, como se le llamaba por algunos rabinos, él presentó una vez una postura, una idea, y muchos la creyeron y la aceptaron, y la idea era que el universo es eterno, no fue creado por nadie, sino que el universo siempre ha existido. Esto es rotundamente falso, porque vemos que la Biblia, desde el primer capítulo y los siguientes, nos habla acerca de tiempos. Sabemos que nuestro Dios es un Dios que está fuera del tiempo. Él no lleva, si me permiten la expresión, reloj en la muñeca. Dios es un Dios atemporal. No está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Es un Dios que no muta, es un Dios que no cambia. Siempre ha sido el mismo. A veces he escuchado incluso a predicadores que dicen, bueno, parece como que el Dios del Antiguo Testamento es muy severo y el Dios del Nuevo Testamento como que es más amoroso, ¿no? Más suave. Eso es una auténtica herejía, es una barbaridad decir eso. Porque entonces estaríamos hablando de que nuestro Dios es un Dios que cambia. Y nuestro Dios, si una característica tiene, es que Él no cambia, ni en Él hay sombra de variación. Él no tiene que girarse para ver en una dirección o en otra, porque Él todo lo ve, presente, pasado y futuro al mismo tiempo. Él no proyecta sombra, porque si proyectara sombra, estaríamos hablando de que tiene cuerpo. Y la Biblia define a Dios como un Dios espíritu. Pero ese Dios inmaterial, ese Dios que no se puede pesar, ni medir, ni tocar, ni ver, es un Dios que se ha dado a conocer. No es un Dios que ha quedado en el anonimato para que cada uno se lo invente o se lo imagine a su forma, sino que ese Dios se ha dado a conocer no siempre de la misma manera, pero nunca ha dejado al hombre en la más rotunda y absoluta ignorancia. Es más, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 20, dice que las cosas invisibles de ese Dios, como por ejemplo su eterno poder y su deidad, es decir, su esencia misma, se han hecho claramente visibles por las cosas que Él ha hecho, por las cosas que Él ha creado. Anoche estábamos hablando en casa, Elena y yo, acerca de el acto de la creación. Fijaros que Dios, antes de crear lo que existe, incluso al ser humano, ya Él era Dios. Él no comenzó a ser Dios después de habernos creado, sino que Él siempre fue Dios y siempre seguirá siendo Dios. Es decir, no depende de la creación, no depende del hombre para sentirse Dios o para ser Dios, sino que Él no depende de nada ni de nadie. De hecho, uno de los nombres, o mejor dicho, uno de los apelativos de Dios es el Shaddai. Y el Shaddai no se ha traducido exactamente como debería de haberse traducido, que generalmente le dicen que es como el Todopoderoso. Realmente Shaddai nos da la idea de que Él es un Dios independiente, un Dios autónomo, un Dios que no depende de nada ni de nadie para poder hacer o ejecutar sus juicios, o decir lo que dice o hacer lo que hace. Es un Dios totalmente independiente de todo. Por lo tanto, Él es Dios siempre. Él sin nosotros es Dios. Nosotros sin Dios no somos nada. El mismo Hijo de Dios dijo aquella famosa declaración: ustedes separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, lo primero que conocemos de Dios, si comenzamos a leer la Biblia desde el principio, es su obra creadora, su creación. Y sobra el decir que si hay una creación, tiene que haber un creador. No hay creación sola, espontánea, sino existe una creación porque alguien la creó. Detrás de este reloj hay alguien que lo hizo. Detrás de esa silla hay alguien que la hizo. Detrás de este púlpito hay alguien que la hizo. Detrás de la creación hay un creador que la hizo, que le dio forma, diseño, color, olor, medidas, reglas, leyes. Por lo tanto, lo primero que conocemos de Dios es que Él tiene poder creativo. Y nos revela su poder creativo a través de su palabra. Porque todo cuanto existe, Dios lo creó con el poder de su palabra. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
salvo el hombre que dice que utilizó un material como era Adamá. La tierra que utilizó en hebreo se llama Adamá, de ahí salió Adán, ¿verdad? Todo lo que Dios creó, lo creó con el poder de su palabra. Luego hay creación, porque hay un creador que es eterno, que domina lo creado, no al revés. La Biblia, si os dais cuenta, no comienza con mandamientos, con exigencias, con órdenes. No hagas esto, no hagas lo otro, o haz esto, o haz aquello. No, porque Dios, antes de exigir, lo primero que hace es que se da a conocer. ¿Cómo obedecer a un Dios que no conocemos? Por eso a nosotros no nos debería de costar obedecer, no nos debería costar obedecer al Señor, porque ya le conocemos. Amén, hermanos. Y cuando uno conoce a Dios, dice que sus mandamientos no son gravosos. Al contrario, es un motivo de gozo, de alegría, de satisfacción, poder obedecer a Dios, porque es una forma de expresarle el amor y el respeto que le tengo. Las personas más desobedientes son las personas que evidentemente no aman a Dios, porque si lo amaran, no serían rebeldes ni desobedientes, sino al contrario. Es como los hijos. Si los hijos son rebeldes, si los hijos no quieren nunca obedecer a sus padres, es porque tal vez en el fondo su amor hacia los padres no sea el amor que deberían de tener, ¿verdad? Exactamente igual ocurre con la creación. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y lo primero que conocemos de Él, como les acabo de decir, es su eterno poder, su obra creadora. Y vemos que todo lo creado tuvo un principio, una existencia. ¿De dónde salió esa vida? ¿De dónde salió esa creación? Del Creador. Y es el Creador el que ha sujetado todo bajo su control y bajo su dominio. Él no perdió el control de la creación. Hubo una persona llamada Spinoza, cuyo discípulo más famoso fue Albert Einstein, que eran creyentes en Dios, pero ojo, el concepto, la idea que ellos tenían de Dios es que Dios dio una serie de leyes a través de las cuales se rige la naturaleza, pero luego se lavó las manos y le dijo al hombre, ahí te quedas. No creían en un Dios personal, no creían en un Dios que se podía tener una relación íntima con Él, sino en un Dios lejano, en un Dios distante, diseñador, creador, etcétera, pero que no interviene para nada en los asuntos de los seres humanos. Y eso no es lo que nos enseña la Biblia. Vemos que Dios, sin necesidad de crearnos para convertirse en Dios, lo hizo. Aún a sabiendas de que el hombre le iba a fallar. Aún a sabiendas de que el hombre no se iba a sujetar a su ley y a su palabra, los crea. Porque los creó con la capacidad de rebelarse o de obedecerle. Es lo que conocemos como el libre albedrío. ¿Quieres amarme? Lo puedes hacer. ¿Quieres obedecerme? Lo puedes hacer. ¿Quieres rebelarte y ponerte en contra de mí, de mi palabra? También lo puedes hacer. Ese fue un acto de la generosidad y de la bondad de Dios. Pero si comenzamos a averiguar en los primeros capítulos del libro del Génesis, encontramos que Dios no reveló su nombre. Y una de las primeras cosas que solemos preguntarle a una persona cuando la conocemos, cuando la vemos por primera vez, es su nombre. ¿Cómo se llama? Lo hemos hecho esta tarde, ¿verdad? Con los hermanos que han venido de Mallorca, con los hermanos que han venido de Australia, con nuestra vecina, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Si uno le pregunta a Dios en el Génesis, ¿cómo te llamas o cuál es tu nombre? No lo vamos a encontrar porque los nombres de Dios, los apelativos de Dios fue lo que Él fue revelando primero. Pero su nombre propio como tal lo reveló mucho tiempo más tarde y después lo vamos a ver. El primer nombre que aparece en la Biblia para hablar de Dios es el nombre Elohim. En Génesis 1:1, cuando aparece la palabra Elohim, que se traduce por Dios, pues Elohim no es el nombre de Dios. Elohim es un nombre en plural. Lo hemos explicado ya en varias ocasiones, solamente se lo recuerdo, que toda palabra en el texto original en hebreo que termina en im es el plural masculino. Ot sería el plural femenino, pero en este caso es Elohim. Termina con una letra muy pequeña que se llama la letra Yod y una letra Men, que es como un cuadrado, Men Sofit, y todo lo que termina en In es plural. Entonces, cuando leemos la Biblia, la traducción literal de ese nombre tendría que haber sido: en el principio creó dioses, los cielos y la tierra. Pero si pusieran dioses, si hubieran puesto la palabra dioses,
pues hubiera creado cierta confusión porque solamente hay un solo Dios. Pero el término está escrito en plural. Entonces, ese es el término, esa es la palabra que se emplea cuando vamos más adelante al capítulo 20 del libro del Éxodo, al famoso libro del Éxodo, los 10 mandamientos, donde dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo yiyeh leja Elohim al panay. No tendrás dioses delante de tu rostro, delante de tu cara. Y aparece el nombre Elohim. Y ahí sí lo tradujeron en plural, pero no se puede traducir en plural en el libro del Génesis porque daría a entender de que en vez de un Dios hay varios, ¿se dan cuenta? Luego es un término polivalente que se puede traducir como singular o plural, pero que en hebreo solamente tiene forma singular. ¿Y por qué se empleó el nombre de Dios en plural, Elohim, en el primer versículo de la Biblia? Porque nuestro Dios, queridos hermanos, aunque es uno, la Biblia nos enseña que Dios también tiene un hijo que se llama Jesucristo. Y hay un Espíritu Santo en el cual también creemos. Y cuando vamos sobre todo al Nuevo Testamento, aunque también en el Antiguo Testamento se puede apreciar muy claramente esto, incluso hasta en hebreo, vais a encontrar que, por ejemplo, el día del bautismo del Señor Jesucristo, Él se está bautizando, su cuerpo, su persona, se está bautizando en el río Jordán por Juan el Bautista, y dice que se oyó una voz del cielo, el Padre, Dios dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Luego Dios habla, el Hijo se está bautizando y dice que descendió el Espíritu de Dios en forma corporal como de paloma. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún problema primero en aceptar la existencia de Dios. No tenemos ningún problema en aceptar que hay momentos en los que Dios se manifiesta en forma de Padre y hay momentos en que se manifiesta en forma de Hijo. Y lo he dicho también en otras ocasiones. Yo soy Padre, pero también soy hijo y ahora también abuelo, ¿saben? Así que cuando iba a la casa con mi padre, yo era allí el hijo de mi padre. Pero cuando hablo con mis hijas, soy el padre de mis hijas. No dejo de ser una cosa para convertirme en otra, sino que al mismo tiempo soy padre, soy hijo, soy abuelo, soy pastor, etcétera, etcétera. Igual exactamente es con Dios. Cuando Él actúa en el Antiguo Testamento, fundamentalmente hace función de padre. E Israel lo trata como si fuera su hijo, ¿verdad? Cuando dice ese texto que tiene una doble interpretación, de Egipto llamé a mi hijo, porque a Israel, al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento a veces se le llama el hijo, ¿verdad? Pero vemos también en el Nuevo Testamento que cuando el Señor Jesucristo huye con sus padres de pequeño a Egipto y después regresa otra vez a la tierra de Israel, pues otra vez vemos cómo se cumplió la profecía de que de Egipto volvió su hijo para habitar en la tierra prometida. Ahora bien, hablar de la existencia de Dios yo creo que lo tenemos clarísimo, porque ya no tenemos ningún problema en decir yo soy creyente, yo creo en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando tocamos el tema de la esencia, ay amigo, ahí ya es otro tema. Permítame leerles en primer lugar en el Salmo 19, los primeros versículos. El Salmo 19 parece como que está dividido en dos. Hay una primera parte que es la que yo les voy a leer a continuación, y hay una segunda parte que nos habla acerca de las características de la Biblia, de los mandamientos, de los preceptos, ¿verdad? De las ordenanzas de Dios. La primera parte de este salmo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Esto es tremendo, ¿eh? Los cielos, fíjense que está la palabra cielos en plural, no habla del cielo, sino de los cielos. Porque por encima de este cielo que vemos todos los días, hay otro cielo que es el universo, donde están los planetas, las estrellas, las constelaciones, las galaxias. Pero por encima de ese universo está el cielo donde Dios mora, ¿verdad? Y por eso la Biblia siempre habla de los cielos y no solamente del cielo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Observando los cielos, observando el universo, uno llega a la conclusión de que todo esto no se creó de la nada, porque de la nada no sale algo. Del desorden no sale orden, sino más bien todo lo contrario. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, mirando las estrellas, mirando los planetas, mirando las constelaciones, uno se da cuenta de que hay alguien. Y fue nuestro Dios el que con el poder de su palabra creó todo eso. De una forma increíble. Un día emite palabra a otro día.
Una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. ¿Quién es el que hace que estas leyes funcionen? ¿Quién es el que dictó estas leyes? ¿Quién diseñó estas leyes? ¿Quién decidió que la semana tuviera 7 días? Porque los musulmanes tienen otro calendario, y los chinos tienen otro calendario, y los cristianos tenemos otro calendario, y los judíos tienen otro calendario, pero en todas las naciones sobre la faz de la tierra, desde el principio de los tiempos hasta el final de la raza humana, la semana tiene 7 días. ¿Y quién dijo que una semana tiene 7 días? ¿Por qué no 8? ¿O 7? ¿O 9? ¿O 10? ¿Quién estableció que la semana tuviera 7 días? El creador del tiempo, que fue nuestro Dios. ¿Quién es el que ha dado la orden al sol, que lo lleva haciendo por miles y miles y miles de años, que salga siempre por el mismo lado? Mañana cuando sea temprano, no estés mirando al norte para ver la salida del sol, porque no lo vas a ver. El sol en todas partes de la tierra sale siempre por el este y se oculta por el oeste. Lo lleva haciendo miles, tal vez millones de años. ¿Quién estableció esa ley? Nuestro Dios. ¿Quién estableció cada estrella, cada constelación, las estaciones? ¿Quién puso frontera al mar? Dice la Biblia, frontera que por cierto es de arena, ¿verdad? Como la arena para las aguas impetuosas del mar, ¿verdad? Todas esas leyes Dios las creó, y en la creación podemos ver el poder de nuestro Dios, pero no la esencia de Dios. Porque la esencia de Dios, cuando hablo de la esencia, me refiero a lo que Él es. Y ahí es donde hay muchos cristianos que no saben o no tienen argumentos para hablar acerca de la esencia de Dios. Vemos que Dios creó todo, formó al hombre, le permitió al hombre tener comunión, relación con Él. Cuando el hombre cae en pecado, se desconecta, desobedece al Señor. Dios no se desconecta del hombre, sino más bien lo busca. Adán, ¿dónde estás? Adán se ocultaba de Dios, Adán no quería saber nada de Dios. Dice que tuve miedo porque oí tu voz y me escondí. Pero Dios lo busca, Dios le dice lo que tiene que hacer a partir de ese momento para que la comunión no se corte. Es verdad que entraron en una etapa diferente con sacrificios de animales, etcétera, pero vemos que Dios, si me permiten, se preocupó en buscar al hombre y no para hasta encontrarlo. Y siempre ha sido así. Tal vez tú le has rechazado durante años de tu vida al Señor, al Creador, pero el Señor nunca ha dejado de buscarte, de una manera u otra, o por las redes sociales, o por la iglesia, o por televisión, o como sea. El Señor siempre ha estado buscando al hombre, porque dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en este caso, ahí entramos tú y yo, la raza humana, ¿verdad? Ahora, el amor de Dios no lo vemos en la creación, por lo menos de una forma tangible o práctica, ¿verdad? Ni la bondad de Dios, ni la misericordia. Es decir, vemos simplemente a un Dios poderoso, a un Dios eterno, a un Dios que no tiene ningún tipo de limitaciones para crear el sol, la luna, las estrellas o lo que haga falta. Pero ¿y el amor de Dios? ¿Y la misericordia de Dios? ¿Y el perdón de Dios? ¿Dónde lo vemos? Cuando el hombre peca. Cuando el hombre se desconecta del Creador, cuando el hombre desobedece al Señor, entonces Dios lo busca. ¿Eso no es un acto de amor, hermanos? ¿Eso no es un acto de amor? Dios podía haber dicho, ¿no quieren saber nada de mí? ¿Prefieren creerle a las mentiras del diablo? Pues vayan con él. Pero vemos el amor de Dios, vemos la misericordia de Dios, que no fulmina al hombre, sino que le da una oportunidad para que siga teniendo comunión y relación con Él. Pero todavía no sabemos nada de su nombre. Estamos descubriendo a Dios en las páginas del libro del Génesis, cómo es capaz de crear, cómo es capaz de perdonar, cómo es capaz de dar una segunda oportunidad al hombre. Vemos la justicia de Dios cuando se derrama su ira en Sodoma y Gomorra, pero también al mismo tiempo dándole la oportunidad a aquella familia de salvarse. Vemos
cómo Dios derrama su ira, su indignación contra el pecado en los tiempos del diluvio, pero al mismo tiempo ya había provisto un arca de salvación para que la gente que quisiera se pudiera salvar. Pero de momento del nombre no sabemos nada. Vamos descubriendo la esencia, el carácter de Dios, pero todavía su nombre no lo conocemos. Por ahí Abraham lo conoció como el Dios todopoderoso, el autosuficiente, el Shaddai. Lo vemos como un Dios que sana, lo vemos como un Dios que tiene poder creativo, lo vemos como un Dios que hace acto de presencia en momentos puntuales en la vida, pero de momento su nombre nadie todavía lo ha conocido. Hasta que llegamos al libro del Éxodo, en el capítulo 3, y nos encontramos a un hombre que ha fracasado en la vida, a un hombre que ha tenido que huir de Egipto porque ha matado a un hombre. Estoy hablando nada más y nada menos que de Moisés. Un hombre que tiene que huir al desierto durante 40 largos años, y dice que allí, apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se le apareció el ángel de Jehová, el ángel de Dios, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahora, ustedes van a notar que en la Biblia a veces la palabra ángel aparece con minúscula y a veces aparece con mayúscula. En este caso, si se fijan en el versículo 2, la pusieron con mayúscula, el ángel del Señor. ¿Por qué esta diferencia entre la mayúscula y la minúscula? Bueno, esto en el texto original, tanto en hebreo como en griego, no existe. En griego y en hebreo no se escriben en mayúsculas y en minúsculas, se escribe de una sola forma. Entonces, ¿cómo se diferencia cuando se refiere, en este caso ahora vamos a ver aquí en ángel en mayúscula o en minúscula, o por ejemplo la palabra Señor? Bueno, hay palabras específicas, términos exactos para que la gente sepa ¿a qué se está refiriendo? Lo mismo pasa con la palabra espíritu. Parece que cuando se refiere al espíritu del ser humano, ahí aparece la palabra en minúscula. Pero cuando hablan del Espíritu Santo, lo ponen en mayúscula. Esas son cosas que no existen en el texto original. Eso se ha hecho para ayudarnos a nosotros, ¿verdad?, a entender o a diferenciar de qué espíritu se hace referencia. Pero en el texto hebreo, por ejemplo, cuando habla de Ruach, habla de espíritu, y cuando habla de Ruach y se añade el término Hakodesh, el viento, el Espíritu Santo, se refiere al Espíritu de Dios. Pero en este caso probablemente fue el mismo Señor Jesucristo el que se aparece y se manifiesta a través de esta zarza a Moisés en el desierto. Porque la palabra ángel, que es la palabra malach en hebreo, significa el enviado. Y puede ser que en este caso fuera el enviado de Dios, es decir, el mismísimo Señor Jesucristo, el que se le está apareciendo a través de una zarza que arde, pero que no se consume a Moisés en el desierto. Entonces en el versículo 3 dice que Moisés dijo: iré ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se consume? Eso fue lo que le llamó la atención a Moisés. Ahora, que una zarza, que este arbusto que va por el desierto, ¿verdad?, llevado por el viento, arda, suele ser muy normal. Porque tiene un combustible interior que cuando le pega el calor del desierto a veces como que explota y arde, pero se consume muy rápidamente. Pero en este caso ardía y ardía y ardía y no se consumía. Y entonces Moisés dijo: qué cosa tan rara. Una zarza que lleva un rato encendida y no se apaga. Voy a ver qué pasa. Y entonces cuando se acercó, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Ahora, ¿qué tiene que ver el calzado con la tierra? ¿Por qué había que descalzarse? ¿Por qué había que quitarse las sandalias? Las sandalias estaban hechas de cuero de animales. Y los animales, el cuero del animal recordaba el pecado del ser humano. Cuando el hombre pecó, ya no podía tener comunión directa con Dios, sino que ahora era a través de animales, a través de sacrificios de animales. Y cada vez que llegaban a un lugar sagrado, como por ejemplo las aguas del río Jordán, o como por ejemplo en este caso donde está Moisés, le dice: quita
toda reminiscencia, quita toda referencia al pecado. Es mejor que estés descalzo a que estés con sandalias de cuero que recuerda el pecado. Recuerden que se está entrevistando, está hablando con un Dios santo y no puede haber ningún contacto con nada que haga referencia al pecado. Prueba de ello que incluso a los sacerdotes, cuando iban a entrar al tabernáculo a ministrar, dice que se tenían que mover tan despacio que no podían sudar. En el momento en el que comenzaran a sudar, tenían que salir de la presencia del Señor. Y la pregunta es ¿por qué? Porque el sudor fue una de las consecuencias del pecado. Y el Señor le dijo a Adán: el día que pecares pereceréis, y con el sudor de tu frente ganarás el pan. No con el sudor del de enfrente, sino con el sudor de tu frente, ¿sí? Entonces él se tuvo que descalzar porque está delante de la presencia de Dios y le dice: no te acerques, quita el calzado de tus pies. Y ahora oye una voz tremenda que le dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ya sabe con quién está hablando. Le está hablando Dios. Pero es que en el versículo 2 dice que se le apareció ¿quién? El ángel del Señor, el enviado del Señor. Pero en el versículo 6 dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿En qué quedamos? ¿Le está hablando Dios o le está hablando el ángel de Dios? Esta sería una interesante pregunta para hacérsela a un testigo de Jehová, ¿verdad? ¿No os dais cuenta que el que le está hablando es el del versículo 2 y el del versículo 2 es el que le está hablando en el versículo 6? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios de tu padre. Pero en el versículo 2 se le presenta como el enviado de Dios. Luego es el mismísimo Señor Jesucristo el que le está hablando en este momento a Moisés en el desierto. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo, ¿verdad? Dijo Dios: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, naciones que se habían metido en un país que no les correspondía habitar. Y yo te voy a llevar a esa tierra, porque esa tierra yo te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Pero ahí se han metido los cananeos, los heveos, los amorreos, los jebuseos, y tenéis que expulsar a esta gente de allí. Es como si tú esta noche llegas a tu casa y te encuentras a los ocupas. Bueno, aquí en España es muy común esto, ¿no? Te encuentras allí una serie de personas y dices: ¿y ustedes qué hacen aquí? No, esta es nuestra casa. No, perdone, esta es mi casa. Yo les puedo mostrar a ustedes las escrituras de propiedad. Ustedes han usurpado, se han metido en una casa en mi ausencia, pero esta casa es mía. Exactamente Dios hizo en el principio. Dios repartió las tierras en un principio en el libro del Génesis a las 70 naciones que existían en aquel tiempo. No, ya sé que hoy en día existen más naciones, pero en aquel tiempo solamente había 70. Y a las 70, de las cuales descienden todas las que existen en la actualidad, Dios le dijo: ustedes van a vivir aquí. Ustedes van a vivir aquí, ustedes van a tener aquí, ustedes van a tener pesca, estos van a tener petróleo, estos van a tener diamantes, estos van a tener agricultura, estos van a tener montañas, estos van a tener ríos, cada nación en su sitio. El problema empezó cuando estos querían apropiarse de lo del otro y de lo del otro, y ahí comenzó el jaleo. Y por eso Dios le dice: yo te voy a llevar a la tierra que yo quiero para ustedes. La tierra donde vivió Abraham, la tierra donde vivió Isaac, la tierra donde vivió Jacob, pero que por motivos económicos, por falta de agua, de alimentos, de recursos, la tuvisteis que abandonar, bajasteis a Egipto, pero ahora ya es tiempo de volver. Pero en el tiempo de ausencia, pues mira todos los que se han metido allí: los amorreos, los fereceos, los cananeos, los heveos, los jebuseos, y eso no es así. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, también he visto la opresión con la que los egipcios les oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré al faraón. Ahora tiene que hacer el recorrido a la inversa. Huiste de Egipto, ahora vuelves a Egipto a entrevistarte nada más y nada menos que con el faraón, el hombre más poderoso, soberbio y arrogante de la tierra. Él se creía que era Dios. Había que adorar al faraón como si fuera un Dios. Y ahora tienes que ir a ese Dios, entre comillas, ahora tienes que ir a ese soberbio gobernante y decirle que deje salir a tu pueblo para llevarlos a la tierra de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. Claro, suena muy bonito, ¿verdad? En las películas queda muy lindo, pero ahora hay que dar marcha atrás
y presentarse delante de un hombre que no te va ni a recibir, ni a oír, ni a prestar atención. ¿Y cómo se te ocurre darle una orden al faraón cuando él se cree que es del mismo Dios? Ven, por tanto, te voy a mandar al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés le dice a Dios: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahí se asustó. ¿Tú no crees que en algún momento el Señor te puede pedir que hagas algo que te dé miedo hacerlo? ¿Tú no crees que el Señor puede mandar un desafío a tu vida para decir: ¿quién? ¿Yo? No, manda otro. Manda otro. Yo no. Hermanos, Dios tiene todo el derecho como amo y propietario de nuestra vida de pedirnos lo que Él quiera y cuando Él quiera. Y si en algún momento alguien te enseña, el Señor a través de su palabra te indica que tienes que hacer algo que tú no quieres hacer, o te da miedo hacer, o te rebelas a hacer, pídele en ese momento ayuda al Señor y el Señor te la va a dar para que vayas y hagas lo que Él haría si estuviera en tu situación. Amén, hermanos. Nunca le digas no a Dios, nunca. En otras palabras, no seas cobarde. Dile al Señor: Señor, noto que yo no sirvo, noto que yo no puedo, noto que esto es demasiado grande para mí, pero si tú me lo pides y me ayudas, yo estoy dispuesto a obedecerte, y tú sabes que te amo y lo haré si tú me ayudas. Amén, hermanos. Yo estaré contigo, le dice el Señor. Esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este mismo monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego ahora a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres se me ha aparecido a vosotros, me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les respondo? Esa era la gran pregunta, la gran duda que tenía Moisés. En Egipto se adoraba al faraón, en Egipto se adoraban a las ranas, en Egipto se adoraba a las serpientes, en Egipto se adoraba a las aguas del río Nilo, en Egipto se adoraba al sol, en Egipto se adoraba a los toros, en Egipto se adoraba a todo. Y cada dios, cada divinidad tenía un nombre. Y ahora yo llego a Egipto y le digo a los hijos de Israel que Dios se me ha aparecido, que ya se va a acabar el periodo de la esclavitud, que vamos a salir de la esclavitud y vamos a ser libres en nuestro propio país, pero primeramente tengo que ir a la máxima autoridad del país, al faraón, y decirle que les deje libres. Y cuando el faraón me diga: bueno, ¿qué haces aquí? Es que Dios me ha enviado a decirte que deje salir a los hijos de Israel. Como él se le ocurra preguntarme: ¿y qué Dios es el que te manda? ¿Qué le digo? ¿Cómo te llamas? ¿Pero es que acaso no sabían cómo se llamaba? No, no. Conocían apelativos, atributos de Dios. Conocían al Dios que había creado el universo. Conocían al Dios que había perdonado a Adán y a Eva. Conocían al Dios de justicia, de justa justicia en Sodoma y Gomorra, en el diluvio. Conocían muchas cosas que Dios había hecho, pero el nombre propio de Dios aún no lo conocían. Y entonces yo quiero que tú me digas cómo tú te llamas, para que cuando yo llegue a Egipto, yo pueda decir: este es el Dios que a mí me llama. Entonces Dios le responde y le dice en el verso 14, le respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Verdad que esto no nos dice mucho? ¿Qué Dios se llama yo soy? ¿Tú has conocido a alguna persona en esta vida que le pregunte: oye, ¿cómo te llamas? Dice: yo soy. No, yo sé que tú eres, pero ¿cómo te llamas? Yo soy. ¿Verdad que no nos dice nada? Es que es totalmente imposible traducir esto al castellano o a cualquier idioma del mundo. Porque no hay suficiente léxico, suficiente terminología para poder explicar el término, la expresión, la palabra, el nombre que el Señor le reveló a Moisés. Partimos de la base, ya lo he dicho en otras ocasiones, solamente se lo recuerdo, que en hebreo el verbo liyot, que es el verbo ser, así como los ingleses tienen el verbo to be, ¿verdad? I am, ser o estar. Ese verbo en hebreo en presente no existe. Te quedas así con la boca abierta, ¿verdad? En hebreo se puede decir yo fui, o yo era, o yo seré, o yo estaré, pero no se puede decir, no hay conjugación
del verbo liyot, que es verbo para ser, en presente. No se dice yo soy Manolo. Entonces, ¿cómo se dice? Como no hay el verbo ser en presente, yo tendría que decir yo Manolo. Al suprimir el verbo, al no aparecer verbo, quiere decir que te estoy hablando en presente. Si te quisiera hablar en pasado, utilizaría la conjugación del verbo liyot en pasado o en futuro, pero si no te hablo con un verbo en presente, te estoy hablando en tiempo presente. Luego la traducción yo soy no es correcta. Por una sencilla razón, dije al principio del estudio de esta noche que nuestro Dios, una de las muchas características que tiene es que es inmutable, no cambia. Nosotros, según el tiempo, según las hormonas, según el estado de ánimo, según el país, según el clima, cambiamos, ¿sí o no? Vean ustedes, por ejemplo, fotografías de cuando ustedes tenían 18 años. Van a decir, ¿quién te ha visto y quién te ve, amigo? Aquella cinturita de avispa, que ya no está ni cinturita ni avispa ni nada, aquel pelazo tremendo, ya eso, amigo, forma parte del pasado lejano que nunca más volverá. Lo que el viento se llevó, ¿verdad? Pero Dios no cambia. Si analizáramos a Dios, si pudiéramos hablarle a Él en el tiempo del jardín del Edén, veríamos que es exactamente igual que cuando Cristóbal Colón se fue a América. O esta tarde aquí entre nosotros, o dentro de 100 años, o 1000 años, o 25.000 millones de años. Dios no cambia, no envejece, no caduca. No es un viejito con canas, ¿verdad? Sino que siempre es el mismo, pero no solamente Él como Dios, sino que la esencia de Dios. Dios siempre ha sido amor, siempre ha sido misericordioso, Dios siempre ha sido eterno, Dios siempre ha sido, ¿verdad, hermanos? Bondadoso. No hay cambios en Él. No está un día enfadado y otro día triste y otro día alegre. Esas son imaginaciones nuestras, ¿verdad? Dios no está un día enfadado y a los 10 minutos ya está tranquilo, sino que Él es siempre el mismo. Él actúa en base a su esencia, en base a lo que Él es. Si Dios le hubiera dicho a Moisés, yo soy el que soy, en el momento en el que terminara la frase, ya esa frase formaría parte del pasado. Y como en Él no hay pasado ni sombra de variación, no le pudo decir yo soy, porque si yo hago así, que lo acabo de hacer hace un instante, ya eso forma parte del pasado. De hecho, los que están en casa tal vez no lo perciben, no se dan cuenta, pero hay un retraso hasta de a veces 18 segundos. Es decir, que cuando yo estoy diciendo algo, ya tardarían 18 segundos en llegar a esa expresión, esa palabra, a los que están en su casa viendo los cultos. Lógicamente ellos no lo aprecian, ¿verdad? Pero si tú estuvieras con un teléfono ahora mismo viendo la retransmisión, te das cuenta que entre lo que yo hago, lo que yo digo y lo que se ve en internet, hay un desfase de unos cuantos segundos. Unos están en el pasado y todavía algunos estamos en el presente, ¿no? Por lo tanto, la expresión que Dios utilizó es una expresión que la traducción literal sería yo seré el que seré. Es como un presente continuo. No hay cambio en su persona, no hay cambio en su naturaleza, en su esencia. En otras palabras, ese nombre de Dios, que a veces en algunas Biblias lo han traducido por Jehová, en otras por el Señor, en otras por Yahvé, ¿verdad? En otras por Adonai. Ese nombre que tiene 4 letras, cuyas letras son Yod, Hei, Vav, Hei, implica la existencia de Dios. Porque nosotros tuvimos un principio y tendremos un fin. Y recibimos la vida, recibimos la existencia de alguien que ya existía antes de nosotros. Es decir, nuestros padres existían antes de que nosotros existiéramos. Y antes de que ellos existieran, existieron sus padres y así sucesivamente. Pero antes de Dios no existía nada ni nadie. Y después de Él tampoco. Y ya sé que son conceptos muy difíciles de transmitir en castellano, en español. Pero lo que Dios le está diciendo a Moisés es, yo soy la existencia misma. Y a veces lo que nosotros leemos en tiempo pasado es algo que nos está relatando el futuro. Por eso muchas veces vemos en el Apocalipsis que se nos relata la historia del futuro como algo que ya ocurrió en el pasado. ¿Y qué es lo que significa esto?
que nosotros no podemos estar limitados a lo que ven nuestros ojos de carne, mi hermano, porque este mundo es pasajero. En estos días se está hablando mucho de la futura crisis que vendrá para este otoño-invierno este año a España. Ya está todo el mundo asustado. Ya está todo el mundo asustado. Ya verás la crisis que va a venir. Ya verás que a los rusos se les van a cruzar los cables y nos van a cortar el grifo del gas. Y en Europa no va a haber ni petróleo, ni gas, ni gasolina. Y los coches no vamos a poder circular y no vamos a tener luz en las calles. Ya está todo el mundo cardíaco. Aún no ha llegado todavía el fin del verano, pero ya está pensando y maquinando la gente y preocupándose. En vez de ocuparse del día a día, ya se están preocupando de antemano por lo que a lo mejor pasa o a lo mejor no. Y aunque pase, nosotros sabemos que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y pase lo que pase, y venga lo que venga, y digan lo que digan, el Señor Dios, nuestro Dios, está con nosotros y nos cuidará y nos protegerá y estará con nosotros siempre, hermanos. Y si tiene que hacer milagros, los hará, porque para Él no hay nada imposible. ¿O es que acaso el Señor, desde los días de la pandemia, desde aquel mes de marzo, que parece tan lejano, pero que yo lo tengo todavía tan vivo en mi vida, del 2020, no nos enseñó que Él nos cuida y que Él suple todas y cada una de nuestras necesidades? ¿Quién se murió de hambre en aquellos días? Con los negocios cerrados, con la iglesia cerrada, sin entradas, a veces sin sueldo, sin ayuda, sin nada. ¿Quién se murió de hambre? Es más, ¿cuántos engordaron en los días del confinamiento? Algunos me dijeron, uy, yo engordé porque estaba todo el día comiendo. Digo, pues mira, a mí me pasó todo lo contrario. Yo quité todas las sillas de la iglesia y me dedicaba todos los días a correr, a saltar, a hacer gimnasia, y en el confinamiento perdí 4 kilos. Fíjate lo que te digo. Si nadie se murió de hambre, y mucho menos un cristiano, porque como dice el Salmo, uno de los salmos de David, joven fui y envejecido, pero nunca he visto a un justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan, porque el Señor es fiel. Den un aplauso a Él en esta tarde. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Aleluya. Así que tenemos una gran ventaja nosotros. Espero que la valoremos. Tenemos clara su existencia. Dios existe sí o sí, digan lo que digan. De hecho, la Biblia no es un libro que se escribió para demostrarle a los ateos que Dios existe. Dios existe, te guste o no, mijo. Pero lo más importante de todo esto no solamente saber que Él existe, sino saber quién es mi Dios. Es mi amigo, es mi Padre, es mi marido. Para las viudas, dice la Biblia, ¿verdad? Yo soy tu marido. Es nuestro hacedor, es nuestro fiel compañero. Dice la Biblia que aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. Dios es fiel. Dios no es traicionero. Dios no es oscuro diciendo, me ama, no me ama, estará conmigo, me ayudará. No, es claro, es directo, va al grano, ¿verdad? Yo te amo, yo te quiero bendecir, yo te quiero ayudar, yo estoy contigo, yo soy tu sustentador, yo soy tu pronto auxilio en las tribulaciones, yo soy tu luz y tu salvación. Es claro y directo, pero hermano, esto se lo dijo el Señor a David y a ti también te lo dice. ¿No te das cuenta que la Biblia no se escribe todos los años? Porque la Biblia que tenemos es la misma Biblia que se leía hace 500 años en España. Y la Biblia que leemos es lo mismo que leía Pablo y Moisés y David y todas las personas a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Las leyes de las naciones cambian, pero las leyes de Dios son eternas. Y quiero terminar contándoles algo que creo que puede resultar muy interesante. En la época de los griegos se dieron cuenta de que las leyes de las naciones son cambiantes. Ahora esto está bueno, ahora esto no se puede hacer, esto está bien, esto está mal. Pero ellos se dieron cuenta de que había un pueblo que tenía un libro cuyas leyes no cambiaban. Es decir, lo que Dios le mandó a Moisés, a Noé, a Abraham, a David, era algo que permanecía en el tiempo. Y entonces ellos querían saber qué decían esas leyes. Y decidieron en la ciudad de Alejandría, en Egipto, llamar a 70 ancianos judíos, 70 rabinos judíos, para que en diferentes salas, sin ponerse de acuerdo entre ellos, ni mirarse, ni ponerse de acuerdo a la hora de hacer este trabajo, tradujeran el Antiguo Testamento al griego. Y esa fue la primera vez que se tradujo el Antiguo Testamento. El Nuevo no existía, por supuesto. Estamos hablando antes de Cristo.
Y a esa versión se la conoció como la Septuaginta, que viene de los 70 hombres que tradujeron la Biblia. Fue la primera vez que se tradujo la Biblia del hebreo al griego, que era la versión que utilizó Pablo y Pedro y Santiago y Tomás, porque ya muchos ni siquiera sabían leer el hebreo. Y es interesante notar que ellos, lo que les sorprendió es que lo que Dios había mandado en Éxodo capítulo 20 a Moisés en el desierto, se lo seguía mandando a su pueblo en aquel tiempo. Y eso es algo que a nosotros nos tiene que animar, decir: Señor, yo no tengo que imaginarme qué te agrada, qué no te agrada, qué te gusta, qué no te gusta, lo estaré haciendo. Mira, lean la Biblia, en la Biblia ya está escrito todo lo que Dios quiere que sepas. Y si algo Dios no quiere que lo sepas, no está en la Biblia, no te preocupes. Me escribía hoy una persona y me decía: pastor, ¿por qué en la Biblia no tenemos el evangelio de Tomás? Digo, primeramente porque Tomás no escribió ningún evangelio. Eran personas que utilizaban nombres de personajes bíblicos conocidos como María Magdalena, Pedro, Tomás, Judas, etcétera, para que le dieran crédito a sus escritos, que muchas veces eran auténticos disparates. Pero ya bastante tenemos con los 4 evangelios que tenemos en la Biblia, como son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que con ellos se abarca toda la humanidad de la época y de hoy en día, como para preguntarnos por qué no está esto, por qué no está aquello. Todo lo que Dios quiere que sepas ya está en la palabra de Dios. ¿Quieres ser una buena madre? ¿Un buen padre, un buen hijo? ¿Quieres que tu matrimonio funcione? ¿Quieres que tu vida cristiana sea una vida cristiana próspera, usada y bendecida por el Señor? ¿Quieres que el Señor te ayude en tu economía? ¿Quieres saber cómo criar a un hijo? ¿Cómo vivo como recién casado? ¿Cómo vivo después de llevar tantos años casado? Todo eso está en la Biblia, todo está en la Biblia. Y lo que Dios pedía hace 200 años lo sigue pidiendo hoy en día. Son los hombres los que cambian. ¿No se dan cuenta que hoy en día hay cosas que están bien que hace unos años estaban mal? El hombre las cambia. Ahora está bien, ahora está mal, ahora se puede, ahora no se puede. Sin embargo, las leyes de Dios, la palabra de Dios es eterna y es perfecta. Creemos en su existencia y creemos en la esencia de Dios, que es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta tarde, mi querido hermano, y dale gracias a Dios. Porque no todo el mundo, lamentablemente, tiene este conocimiento que tú tienes hoy por hoy. Sé que Dios existe, sé que Dios es real, pero además sé cómo es Dios. Conozco su esencia, que es amor, paz, fidelidad, mansedumbre, bondad, misericordia. Esa es la esencia de nuestro Dios. Por eso, si tienes algún problema, alguna necesidad, pídele al Señor, porque Él dijo: el que clama a mí, yo le respondo. Lo dijo, lo dice y lo dirá. Pide y recibirás, busca y hallarás, llama y se te abrirá. Pero no solamente era algo para el pasado, también para hoy, hermanos. Y en este mundo cambiante y difícil en el que estamos viviendo, nosotros nos agarramos hoy a tu palabra, Señor, creyendo en ti firmemente, sabiendo que tú estarás con nosotros todos los días. Sabemos que se avecinan tiempos difíciles. Sabemos que el hombre ha perdido el norte porque no te tienen a ti. Pero nosotros cada día estamos más seguros y más firmes y más estables que nunca, porque te tenemos a ti. Y teniéndote a ti, lo tenemos todo. Tú eres nuestra paz. Tú eres nuestro médico divino. Tú eres nuestro Padre amado. Gracias por haberte conocido, Señor. Ayúdanos a hablarle al mundo de ti. Porque teniéndote a ti lo tienen todo, pero no teniéndote a ti no tienen nada. Ayúdanos, Señor, a agarrarnos a tu palabra cada día y a no quitar la mirada de ti. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.